Apreciados alumnos del Seminario Evangélico Asociado, de esta materia de Administración Eclesial, queremos hoy comenzar la quinta clase relacionada a la historia del dinero. Quiero aquí compartir una presentación. Ok, hoy estaremos hablando un poco sobre la historia del dinero en esta quinta clase de esta materia. Es un tema que parece muy secular, parece que no tiene nada que ver con la iglesia, pero es un tema que en la iglesia, en forma cotidiana, no solo la iglesia, sino todas las personas Antes de eso, yo quiero que veamos que el, el dinero, cuando uno piensa en dinero, le vienen muchos temas a la mente, entre esos la crisis mundial, la deuda, globalización, la inflación, las políticas gubernamentales, sobre todo aquí en Venezuela, el dinero tiene una gran cantidad de altos y bajos, sobre todo por la parte gubernamental. Se asocia mucho al desempleo, se piensa en bolsa de valores. Países como el nuestro, productor de petróleo, el petróleo es un determinante importante de eso, etcétera. Pero yo quiero que veamos que el dinero como tal tiene una relación sobre todo con las profecías bíblicas. Ejemplo, sabemos que al mencionar las profecías, en Mateo 24, sobre todo en los últimos tiempos, habla de guerra, habla de peste, ¿verdad? Habla de hambre y terremotos, pero también habla de una crisis económica. En Apocalipsis 6:6 hace mención que la inflación va a estar a un nivel tan alto que un kilo, que medio kilo de harina va a tener el costo del salario de un día de un obrero. O sea, eso nos muestra varios conceptos de esta economía como inflación, escasez, otros aspectos relacionados en esa profecía que va apuntando hacia los últimos tiempos. Y sabemos que dentro de las profecías después viene la llegada del anticristo. En Apocalipsis el anticristo va a tener facultades sobre toda compra y toda venta a través de la marca que él va a usar, así que va a estar relacionado al dinero. Después de eso sabemos el pacto mundial y termina toda esta parte con la venida del Señor. Entonces, al hablar del dinero tiene un aspecto práctico en la administración de la iglesia, pero también tiene un aspecto para el cristiano de recordarnos que tiene una razón de ser de futuro, sobre todo escatológico en cuanto a las profecías, que de alguna manera el dinero va a estar involucrado en todas las etapas que están por llegar. Sobre eso vamos a comenzar entonces a hacer un poquito, eh, hablando un poquito de la historia, en principio el pasado, vamos a hablar del dinero actualmente y terminamos hablando del futuro del dinero, sobre todo ya en la parte profética de qué es lo que viene. Quiero hacer una cita de John Galbraith que dice, las actitudes frente al dinero siguen grandes oscilaciones cíclicas. Sí, el dinero hay cosas que hoy tienen un valor, mañana cae, al pasar el tiempo vuelve a subir, después vuelve a bajar. Sí, son unas oscilaciones que tienden a subir y a bajar. De ahí uno ve que las bolsas de valores a veces suben, a veces bajan. Para que tengan una idea, el valor el dinero muchas veces se asocia a los metales como el oro. En algunas épocas la gente valoraba más la plata que el oro, en otras épocas el oro más que la plata. Mayoritariamente se le ha dado mayor valor al oro, pero no es porque en la historia todo el tiempo haya sido así. Este, el dinero, entre otras cosas, permite el intercambio de dinero, es el intercambio directo de bienes y servicios. El dinero en principio se usó la figura del trueque, ¿verdad? A ver si quito esta cintillo de aquí. Ajá, el trueque, la primera figura del dinero era a través del intercambio directo de bienes y servicios sin mediación del dinero como tal, sino que era el mismo bien el que se intercambiaba. En cuanto a de trueque, podemos mencionar de que
a veces no era tan justo la negociación y dependía en gran parte de la habilidad del negociante, que a veces hacía unos intercambios que desfavorecía de una manera importante a otros. Es decir, realmente alguien podía cambiar una gallina por un ovejo, etcétera, y a veces no era proporcional el cambio, sino tendía a ser injusto. Aparte que tenía otra desventaja, y es que algunos eh, bienes no se podían dividir tan fácilmente. Entonces el intercambio no era tan exacto, sí, tendría que dar, qué sé yo, dos, tres gallinas por un ovejo, algo así. Entonces, no era eh, tan cómodo el uso, pero estuvo este esquema de intercambio válido por muchos años. Después de eso, decidieron inventar las monedas. La moneda tiene que ver básicamente con la naciente del valor que se le empezó a dar a algunos metales como el oro, la plata, pero no necesariamente eso, también tenía que ver con un valor convenido que lo asignaba la autoridad de la zona. Un ejemplo, algunas monedas fueron hechas en hierro normal, así como en los actuales momentos, pero simplemente porque el César, el rey, las acuñaba y las usaba como una prenda de intercambio, dando este, tenía una utilidad que servía como una medida común para el precio de las cosas. Se permitía poder dividir o comprar bienes y transportar el dinero siendo aceptado en una misma región como tal, sin ningún problema. El problema de las monedas, cosa que todavía ocurre aún con los billetes y con casi todas las cosas, es que también sufrieron muchas falsificaciones en aquel entonces. Cualquier persona que tenía ciertas habilidades para fabricarla, después no solamente fabricaba la que el rey, el emperador les mandaba hacer, sino que de repente podían intentar hacer algunas para uso personal y eso implicó la falsificación en muchas ocasiones de las monedas como tal. Pero no solamente una falsificación por un uso de un tercero, a veces el mismo que la acuñaba, el mismo rey, este, cuando necesitaba más recursos, recogía parte de sus propias monedas. Un ejemplo, casi siempre la costumbre fue usarlas con un metal precioso, un ejemplo, el oro, ¿verdad? Entonces acuñaba cierta moneda con tantos gramos de oro y eso le daba un valor y la gente respondía y aceptaba esa moneda porque el rey garantizaba que esa moneda tenía tal peso de oro. Ahora, ¿qué hacía cuando él necesitaba recursos? Él muchas veces recogía un lote de monedas, recogía 1.000 monedas, las fundía y las volvía a hacer, pero en vez de hacer 1.000, hacía, digamos, 1.100, ¿ok? Y entonces la gente pensaba que tenía el mismo peso anterior, porque era una variación relativamente pequeña, un 5, un 10% que, que le quitaba cada moneda y la gente la seguía aceptando como si tuviese el mismo valor. El problema es que llegaba un momento que esta práctica se hacía tan repetitiva que la gente terminaba desconfiando del emisor de esas monedas, en este caso del reino, o terminaba cayendo. Algo muy similar a lo que pasa hoy día, la inflación como producto de la emisión de dinero inorgánico, que es algo muy común en todos los gobiernos del mundo. Este, También vio varios casos, así como la falsificación de estafas. Hay un caso muy sonado en la historia en el año de 540 a.C., que Polícrates entregó monedas de oro falsa a los espartanos. Negoció una tregua de paz y una rendición y pagó el precio de esa negociación con supuestamente monedas de oro y resulta que no eran monedas realmente, tenían unas pocas encima y el resto eran unas conchas, algo así. Bueno, simplemente fue una estafa realizada. Eso quiere decir que el dinero siempre ha estado involucrado con muchos de los males que hoy día se siguen viendo más técnicos, más modernos, con nuevos elementos, pero el principio siguen siendo los mismos. Este, el,
Un concepto muy común en el dinero hoy día es la inflación. Inflación es un concepto, una teoría cuantitativa del dinero. eh, bueno, simplemente va muy ligado a la oferta y a la demanda, pero tiene que ver también en el momento cuando el emisor no respalda con suficiente firmeza el valor intrínseco de la moneda. Si cuando emite más billetes del que hay, eso hace que el valor real pierda eh, el, el monto monetario como tal y ocurre la famosa inflación. También cuando hay un, gran nivel de gasto público, eso al haber un exceso, un excedente de dinero circulando, la gente se siente con más libertad de- de comprar más y entonces la gente aprovecha de subirlo los precios y por eso tiende a haber una inflación. Pero esos son otros conceptos que eh, toda la vida lo ha existido. Cuando hay escasez, los precios suben, cuando hay abundancia de ingresos también. Entonces, todo eso es normal, situaciones que en la actualidad también siguen ocurriendo. Hablando de la historia, vamos a ver la participación un poquito de los bancos públicos. El primer banco público que se conoce fue el Banco de Ámsterdam en el año de 1609. Este fue el primer banco que se conoce como banco público. Me refiero a un banco creado por el Estado o por el rey, la institución, la nación como tal. Este banco, aunque la historia lo, lo reconoce como el primero propiedad del Estado, realmente no tenía las mismas funciones de hoy, más bien fungía como una casa de moneda oficial, de impresión de moneda. Este banco, aunque fue el primero que se creó como banco público, él quebró en el año de 1819, tuvo que liquidar porque eh, fue involucrado en préstamos con la compañía holandesa. Si el mismo gobierno, él pagaba y se había vuelto, se prestaba dinero a sí mismo y en la compañía holandesa, las Indias Orientales y el gobierno en la ciudad de Ámsterdam. Sí, básicamente el banco que era del Estado le prestó dinero al mismo Estado. Y bueno, llegó un momento que el Estado no le pagaba, pero era el mismo, entonces terminó quebrando negocios. Así que este banco, aunque es el más antiguo, no es el más antiguo en la actualidad. El banco más antiguo en la actualidad lo tenemos en Inglaterra, ¿verdad? Que es el Banco de Inglaterra, fundado en 1694. Es un banco de gran trayectoria, de mucha historia. Este, es la razón por la cual inclusive Inglaterra se sale del convenio de la moneda del euro, porque la tradición de ella de conservar la lira y el honor de ser la moneda y el banco central más antiguo del mundo, entonces les hacía mantener esa historia y por esa razón se salen del pacto. Pero en cuanto a historias de bancos públicos, hay muchas historias. Quiero relacionar una brevemente. Historias como esta se han ocurrido cientos y miles a nivel de todas las épocas, inclusive en época reciente, aún en nuestra nación hemos visto cosas parecidas, pero quiero citar una de las más antiguas y más resaltantes, una que pasó en Francia, con el ejemplo de John Lang. Lang fue un escocés que se vio involucrado en unas situaciones. Él huye de Escocia por estafador, por deudas, y se va a Inglaterra. Allá huye por un duelo que aparentemente, en el que él mató a una persona y aparentemente no había sido tan justo. Pero lo cierto es que él termina llegando a Francia y en Francia era muy habilidoso y logró montar varios nuevos negocios y sobre todo logró incursionar en la parte de la banca como tal. ¿Ok? En la antigüedad no habían las regulaciones que hoy día los bancos tienen y así que casi que cualquier persona podía in- probar suerte en ese negocio de la banca que estaba bastante incipiente en aquel entonces. Pero John Lang era
tenía mucha facilidad, logró hacer contactos con el rey de Francia, llegó a ser muy aceptado, empezó a hacer negocios como tal, empezó una campaña publicitaria muy fuerte para aquel entonces. Muchos bancos comenzaban y quebraban y estafaban a la gente porque los bancos empezaron a emitir sus propios billetes, cada uno como tal. Los billetes eran recibos eh, donde le decía a la gente que les tenían guardado tal cantidad de oro. Si usted iba y le colocaba, qué sé yo, eh, 200 gramos de oro y ellos le daban un recibo por el equivalente de 200 gramos de oro. El día que usted lo necesitaba, pues, entregaba el recibo y le devolvían el oro. De ahí es el concepto de los billetes hoy día. Se supone que cada billete está respaldado por su valor en el Banco Central. Bueno, pero muchos bancos empezaron a emitir sus propios billetes y la mayoría de esos después terminaban quebrando porque agarraban el dinero, lo prestaban, lo gastaban, hacían un uso indebido y cuando las personas iban a buscar el dinero no estaba. John Lang lanza una campaña muy fuerte publicitaria, un hincapié que el, el banquero que no tuviese la cantidad de dinero equivalente a los recibos que había emitido, a los billetes que había emitido, era un ladrón y esa persona había que quitarle la vida. Entonces empezó a dar como mucha confianza diciendo que él sí era un hombre honesto, etcétera. Y todo el mundo llegó y trató de depositar su dinero en en el banco Royal de Francia, el banco que en principio era de John Lang, el mismo rey empezó a tener vinculaciones con él, le llegaron a dar la asignación, el equivalente del ministro de Finanzas del gobierno, así, le dieron facultades a él para que su banco se convirtiera de alguna manera como en el banco emisor del Estado, del país. Y bueno, él empezó a tener mucha importancia. Hay un principio interesante que es el principio de las bolsas de valores. Quien la inventó fue este hombre y por eso es que lo quiero mencionar, aunque su ejemplo no es el mejor. Realmente el concepto de las bolsas de valores nace en el trabajo que él hizo. Como él era una persona tan honesta y le iba tan bien en los negocios, todo el mundo quería asociarse con él. Entonces le decían, bueno, pero bajo un negocio y yo invierto y la gente más bien le traía dinero para ser socios de él. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a crear empresas, ¿verdad? Y empezó a darle, como decir, acciones. Y de ahí es que empezó el esquema de lo que es la bolsa de valores o las ideas nacen de lo que John Lang hizo. Porque todo el mundo quería estar con un ejemplo. Él llegaba a una ciudad y él colocaba en una calle una oficina del Banco Royal, inmediatamente esa cuadra agarraba un valor increíble porque todos los comerciantes querían estar en la misma cuadra donde estuviesen los negocios de John Lang. Así que la gente él empezó a vender acciones, empezó a crear empresas. Llegó un momento que se le ocurrió la idea de crear una gran empresa para buscar oro al América, que estaba recién, estaba en el auge del descubrimiento y muchos hacían incursiones acá para buscar oro. Así que él hizo una empresa para buscar oro y él, al traer el oro iban a ser millonarios todos, etcétera. Y todo el mundo empezó a comprarles acciones. Como todas esas cosas que no son del todo ciertas, llega y con el tiempo la gente, eso empezó a quebrar. Él trató de demostrar que sí era cierto. Una vez contrató hasta los mendigos de la calle para enviarlos. Los hizo desfilar por las calles con unos picos, mostrando todos los obreros que estaban saliendo en los barcos a América a explotar oro. Pero con el tiempo, de un día a otro, todo eso se viene abajo y el desastre para esta empresa Banco de Roger fue increíble. Literalmente hubo un hombre que hizo un retiro tan fuerte que necesitó tres carretas de aquella época para trasladar todo su oro y él lo sacó de ahí y se lo llevó al Banco de Inglaterra.
y detrás de él todo el mundo siguió su ejemplo y empezaron a retirar todo el dinero. Y lo cierto fue que cayó de la noche a la mañana de una forma estrepitosa, muy parecida a las quiebras de los bancos hoy día, como tal. Pero en el caso de John Lang, el nombre de John Lang fue eh, recordado con mucha molestia por la gente que perdió todos sus ahorros, todo su dinero en manos de él y al final no lo recuperó, al punto que los billetes que él emitió, la gente le empezó a dar el uso de papel sanitario porque decía que era para lo único que sabía. O sea, por eso quise mencionar esto, pero como pueden ver, esos problemas de la banca hoy día y de las quiebras y de las bolsas de valores están desde el año de 1716 en la época de John Law. Después podemos mencionar un poco sobre el papel moneda, que el papel moneda comienza inclusive poco antes que los mismos bancos. El papel moneda fue creado por los orfebres. Los orfebres eran los que trabajaban con la fundición de los metales y muchas veces las personas traían, él les pesaba, ustedes trajo, qué sé yo, 200 gramos, 300 gramos de oro, un medio kilo, la cantidad que fuera, y le daba un recibo para eso. Normalmente la persona, él le decía que si se lo fundía, o muchas veces él simplemente le decía que se lo guardara por un tiempo. Así que el orfebre se hacía responsable de resguardar ese oro momentáneamente. Llegó un momento que la gente, en vez de venir a retirar el oro, lo que hacía era que el recibo de ese oro lo entregaba a otros comerciantes. Es decir, que muchas veces la persona llegaba y iba al orfebre y entregaba su oro allí. Y después iba al mercado, a algún negocio, y lo que hacía era que le endosaba el recibo a la otra persona y dice, mira, aquí tiene 200 gramos de oro que lo tiene el orfebre, tómalo y retíralo tú mismo. Y entonces de esa manera, los recibos se empezaron a convertir en un tipo de papel moneda, donde empezaron a circular en forma espontánea y los orfebres se dieron cuenta que a veces un recibo, cuando venían, era a sustituirlo porque el recibo estaba muy deteriorado, pero realmente la gente no retiraba el oro con frecuencia. Sí, una gran parte del oro depositado se quedaba allí por mucho tiempo. Y de ahí fueron donde nació la idea de los bancos, donde los orfebres empezaron a prestar dinero con el oro que estaba allí. Muchas veces prestaron 2 y 3 veces más de lo que, del respaldo del oro que tenían allí. Y entonces terminaban un debacle porque cuando la gente venía a retirar, no había los fondos para respaldar todos esos billetes que se habían emitido. Es bueno mencionar que en nuestro país, por muchos años, todos los bancos en Venezuela emitían sus propios billetes. Aquí hay billetes emitidos por el Banco de Venezuela, el Banco Caracas, el Banco Caribe emitió también, el Banco de Maracaibo emitió billetes, el Banco Latino imprimió billetes locales acá en Venezuela. Muchos de los bancos que estoy mencionando hoy día ya no existen, hasta que se decretó la creación del Banco Central de Venezuela y se le dio la exclusividad de la impresión de monedas y billetes solamente al Banco Central de Venezuela, ¿no? Porque cualquiera llegaba sin supervisión y empezaba a emitir más billetes de lo que realmente podía respaldar. Entonces, el papel moneda tuvo una ventaja impresionante cuando nace, es una negociación de los recibos de depósitos efectuados en los bancos. Como les dije, comenzó con los orfebres y después se convirtieron o nacieron los bancos como tal allí. Eh, Estos recibos empezaron a ser aceptados como dinero. Algunos bancos empezaron a prestar dinero dejando de ser garantes del dinero en custodia, emitiendo recibos de depósitos sin valor realmente. Y los banqueros descubrieron que podían crear dinero y empezaron a emitir billetes. Sí, literalmente crearon dinero de la nada. Bueno, este, al ver que eso era un negocio, los países y los gobiernos empezaron a tratar de controlar eso para apropiarse para sí ese beneficio. Es decir, se lo quitaron a los privados para dejarlo solamente ellos poder hacer
ese negocio. Así que los países empezaron a emitir billetes para pagar a los soldados, cancelar deudas con la promesa de su conversión en efectivo metálico, y muchas veces se emitió más dinero del que podían pagar, y aún los países hoy día siguen haciendo lo mismo como tal. Y bueno, ya llegando a una época reciente, finalmente los países empezaron a regular la emisión de billetes, entregando esta facultad a los bancos centrales, que son los responsables de mantener el valor real de la moneda, aunque algunos bancos centrales no son tan independientes del Estado, así que de alguna manera el Estado sigue manipulando para que el Banco Central le resuelva alguna escasez de dinero o recursos que necesita. eh, en los días recientes ha comenzado otro esquema y son criptomonedas. Criptomonedas, voy a mostrar, nace de la idea de algo que esté más regulado, más seguro que en el control del Estado. Es decir, básicamente nace en crear una moneda donde ningún Estado lo controle, de manera que ningún Estado pueda emitir más de la cuenta. Pero de todas maneras, que al final vamos a ver que repiten los mismos errores que en cualquier lugar. Vamos a ver la parte teórica de las criptomonedas, que en teoría parece tener muy buena intención, porque es un esquema blockchain, que es un conjunto de tecnologías que permite mantener el registro descentralizado y sincronizado. Significa que en cada computador donde se registra esto queda una, una huella de la transacción y no se puede cambiar. Es decir, es algo que tecnológicamente es más seguro que un banco donde la discrecionalidad del funcionario, del dueño, etcétera, o del gobierno, si es el banco emisor, puede manipularlo como tal. O sea, en principio, la criptomoneda se presenta como algo mucho más seguro, ¿ok? Este, y mucho más amplio, más universal, dado que no existe un banco único o incluso una tercera parte de confianza en la cual apoyarse para el mantenimiento de los registros. Cada nodo deberá hacerlo por sí mismo. Es decir, es que cada integrante de las criptomonedas de alguna manera es parte de ella como tal. Entonces, todo esto no voy a entrar en detalles porque quiero avanzar un poco. En teoría suena casi que perfecto, del software, el esquema de seguridad, todo aquello de las criptomonedas, pero todos estos software, de alguna manera, alguien los puede manipular. Quien los crea también puede de alguna manera hacerlo. Y ya se ha demostrado en tiempo reciente de muchas criptomonedas que surgen y luego crecen de una manera impresionante y luego se desinflan y terminan desapareciendo y perdiendo su valor como tal. Aunque las transacciones siguen siendo muy seguras en las transacciones como tal, este, el valor realmente de la criptomoneda tiene un componente del mercado donde hay mucha especulación, y eso termina afectando el valor real de las monedas como tal. Vamos a saltar toda esta parte. ¿Cómo conseguir criptomonedas? Básicamente hay tres formas. Una es la minería, minando, el proceso que utiliza una capacidad computacional para comprobar transacciones, es decir, convertirse parte de crear los nodos de la moneda. La más común y es la que normalmente todo el mundo usa, es mediante stacking, que consiste en adquirir criptomonedas y mantenerlas bloqueadas en una billetera virtual con la finalidad de recibir ganancias o recompensas y hacer las transacciones. Hoy día tenemos billeteras de estas como el Binance, que es una de las más comunes aquí en Venezuela, donde las personas intercambian estas criptomonedas, bien sea con USDT o con cualquier otra, de manera automática. Y hay una tercera que tiene que ver con el airdrop, que los fines de este evento pueden ser educativos, publicitarios, de un nuevo toque o como recompensa a la lealtad de los clientes, usuarios de un producto, servicio, plataforma. Tienen que ver con algunas criptomonedas creadas para un uso específico. Un ejemplo, de repente algún juego. Crean monedas, si tú estás en ese juego y vas subiendo de nivel, te da premios y monedas, pero premios en una criptomoneda que sirve solamente para jugar. Y la gente, de alguna manera, a veces le llega a hacer fortunas en esos juegos y de alguna manera le busca el negocio de cómo venderle a otros que quieren comprar esa moneda. Así que
ahí también, ese es un tipo de criptomoneda como tal. Ahora, resumiendo todo el concepto de las monedas, todo eso, debemos ver que todo moneda, billete, este, dinero digital, criptomoneda, todo tiene un valor, es relativo al valor del objeto. Porque se supone que cada expresión de eso tiene un valor que es aceptado más o menos por la mayoría de las personas. Una característica de todo lo que se llame dinero como tal es que puede ser cambiado o contiene una promesa de cambio seguro. Si hay cosas que no necesariamente este, eh, es un dinero como tal, pero es una promesa, un ejemplo, los bonos de la deuda pública, etcétera, de algunos países son tan seguros que la gente lo ve como dinero. En principio carecen de valor intrínseco, se apoyan en una orden del Estado que obliga a su aceptación. Muchos billetes que el billete es un simple papel, pero por el hecho de tener una orden del Estado que obliga a su aceptación, la gente lo acepta. Se supone que ese billete vale tal cantidad de dinero, pero el billete como tal no es como al principio que era la moneda. Inclusive, quiero mencionar que en la antigüedad, las primeras partes que se usaron muy ligado al trueque era objetos como los granos, la sal, ¿verdad? Especies, eso se usaron de alguna manera como monedas, sobre todo para acumular fortuna, porque la gente que guardaba eso en sacos, lo almacenaba y podía llegar a tener fortunas y en cualquier momento eran fáciles de intercambiar. Entonces era una manera de qué? De dinero portable. El detalle es que ese dinero, si eran granos, se podían podrir, le caía polilla y perdía su valor. La sal también puede perder su valor. La sal era una de las más codiciadas porque sus propiedades no eran tan fáciles de desaparecer, pero también lo podían perder. Pero todos esos eran esquemas de qué? De dinero. Ahora, sobre el dinero, vamos ahora a empezar a dar un poquito de una aplicación bíblica sobre el dinero como tal. Y para eso quiero recordar primero qué dice la Biblia sobre el dinero. La primera consideración es recordar que en Mateo 6:24 hace una comparación diciendo que el dinero es un Dios con D pequeña, minúscula, pero el pasaje dice que nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y aborrecerá al otro, y nadie puede servir a Dios y a las riquezas, comparando las riquezas, el dinero como tal, como un Dios. A veces vemos el dinero y no vemos el peligro que él puede representar como tal. Inclusive, haciendo una comparación, eh, si usted está en un cuarto y ve que una persona está manipulando una serpiente venenosa, y la serpiente se escapa. Usted inmediatamente se alerta y trata de ponerse a salvo porque sabe que esa serpiente puede ocasionarle un peligro inminente. Ahora, ¿qué ocurre? La Biblia está diciendo que el dinero, como esa serpiente, pero nosotros no la vemos como un peligro. Agarramos la serpiente, esta tan peligrosa, la metemos en la cartera, la cargamos para arriba y para abajo y no estamos pendientes de que de alguna manera se puede convertir en un Dios. Otra expresión similar, cuando Jesús le explicaba a sus discípulos sobre el la parábola del sembrador, usó una aplicación allí en Marcos 4, el verso 18-19, cuando hablaba y dice el engaño del dinero, el engaño de la riqueza. Presenta que el dinero por sí mismo tiene una capacidad para engañar a las personas. Aquí es donde quiero resaltar el peligro, porque el dinero tiende a distorsionarnos, nos hace creer algunas cosas, engañarnos y no nos damos cuenta. Lo cargamos en el bolsillo, lo llevamos a la iglesia, oramos por él, lo santificamos, pero se nos olvida que Él es un Dios. Se nos olvida que Él es, ¿qué cosa? Tiene una capacidad para engañarnos. Y un dato interesante en 2 Timoteo 6:10 hace mención que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Cuando la persona empieza a ser engañada por el dinero, empieza a darle un lugar que el dinero empieza a competir con Dios.
y por eso se convierte en idolatría porque empieza a ser su Dios. ¿Qué ocurre? Empieza a ocasionar una cantidad de daños colaterales impresionantes. Si ven gran parte de los males que están en nuestra sociedad, el que lo motiva tiene que ver el dinero. Muchos los asesinatos y el contexto va el dinero. El problema del narcotráfico, todo eso es por una razón de qué? De dinero. Si no tuviese ningún valor monetario, nada de eso se fomenta. Los ladrones, las estafas, la corrupción, todo eso va ligado a qué? Al dinero. Así que el dinero ciertamente tiene una connotación más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Pero quiero mencionar algo que también muchas veces los cristianos no piensan en eso, en especial los líderes de la iglesia y en especial las iglesias en su totalidad con el manejo del dinero. De hecho, en muchas ocasiones recuerdo en el pasado algunas iglesias llegaron a acumular grandes cantidades de dinero, que si pro templo, etcétera. Creo que la situación del país ayudó a que el uso del dinero fuera mejor utilizado con dos acciones. Uno fue la inflación, que los que guardaban ese dinero, la inflación se los comió, así que la gente aprendió a que esa no es la manera del uso correcto del dinero en la iglesia. Y el otro tiene que ver con, de hace unos años para acá, por lo menos en Venezuela, las iglesias pasaron a ser contribuyentes y nos toca pagar impuestos y eso significa que todo dinero que quede o todo excedente, los ingresos sobre los egresos que las iglesias pueden tener, un porcentaje total de ese dinero y va a ir al Estado. Entonces, ambas cosas han ayudado a que las iglesias empiecen a darle un mejor uso al dinero. Pero yo quiero que reflexionemos sobre el uso que la iglesia le da. El dinero que entra a la iglesia, la administración de la iglesia es muy similar a la administración pública donde todo el dinero que entra debería ser invertido que en el caso de la administración pública, en la función como tal pública. No tiene sentido ahorrar y guardar, sino más bien invertirlo inmediatamente que si es una empresa de electricidad, invertirla en el servicio eléctrico, si es una empresa de una alcaldía, invertirla en los servicios de la comunidad como tal. Pero para eso y para ayudarnos a reflexionar un poco en este sentido, quiero recordar algunos pasajes bíblicos. Por lo menos en el libro de en la segunda carta de Pedro, Pedro nos menciona dos expresiones que quiero resaltar. En 2 Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Por qué cito este pasaje que aparentemente no tiene nada que ver? Pero está diciendo que los cielos y la tierra y todo lo que en él hay, ¿qué planes tiene Dios con ellos? Destruirlos con fuego. A veces en las iglesias se piensa mucho en estructuras, en edificios, en cosas y objetos. Y se nos olvida que los planes que tiene Dios con eso es que destruirlo. Mucho antes de que Dios lo destruya, el día que venga el Señor en su venida y antes de eso seamos arrebatados, todo ese local, ¿a quién le queda? Literalmente es un regalo que le vamos a dejar nosotros al anticristo. Así que deberíamos reflexionar sobre el uso del dinero y en qué lo estamos invirtiendo. Otra expresión que menciona Pedro en su segunda carta, en el verso 11 del capítulo 3 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Fíjate esto, a veces el gran orgullo de las iglesias puede ser sus construcciones. ¿Qué planes tiene Dios con eso? Puesto que todas estas cosas han de ser ¿qué? Desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Yo lo que quiero resaltar con esto es que todas esas cosas se van a quedar acá, van a quedar por un tiempo propiedad del anticristo y luego van a ser destruidas por el Señor. Y la principal inversión no es esa. Lógicamente, somos administradores de lo que Dios nos ha dado y podemos usar los recursos, podemos hacer los bienes para expandir su reino y para sacar, alcanzar y cumplir el propósito que tiene la iglesia aquí en la tierra. Pero la principal razón de la iglesia no debe ser ni el dinero ni los bienes, sino predicar hasta lo último en la tierra.
predicar hasta que no quede nadie sin escuchar del mensaje de salvación. Así que de esta manera voy a ir concluyendo este tema. Quiero mencionar una parte simbólica del dinero que aparece en el Apocalipsis. ¿Sabe que en Mateo 5 Jesús menciona que si la sal, que era una moneda de uso eh, de aquel entonces, dice, si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Básicamente está diciendo, cuando la moneda la sal, que era muy usada como moneda en ese entonces, y sobre todo para almacenar riqueza. Si perdía su valor, el único uso que le quedaba era ¿para qué? Para tapar los huecos de las carreteras de aquella época. Era echada en los caminos. ¿Para qué? Para que en invierno no se congelara, literalmente para tapar huecos. Y cuando uno lee la expresión de Apocalipsis 21:21 que menciona las calles de oro, no necesariamente es literal. Esa calle de oro puede ser simbólica y metafórica en el sentido de que el oro no tiene valor en el cielo. Si usted llega con una carretilla de oro al Señor, allá el Señor le va a decir un ángel, mira, ten para que tape los huecos de las calles, sí, para ser hollada. Y es una expresión en este sentido de que el dinero en el cielo no va a tener ningún valor. No va a servir para comprar ni para vender. Entonces, con este análisis del dinero, les quiero dejar una pequeña asignación y es realizar un ensayo de cómo debe ser el manejo del dinero en una iglesia y cuál debería y cómo debería ser invertido. Un error de la reacción. Y cómo debería ser que invertido. Esta es la tarea que va a quedar para todos ustedes, un pequeño ensayo en su criterio. ¿Cuál es la mejor forma de manejar tanto el dinero y el destino final de ese dinero? Bueno, esto es todo por los momentos. Que Dios les bendiga. Les habla el pastor Abdi Pereira.